Muy buenas chicos, espero que estén súper bien, que estén teniendo una excelente noche, un excelente día. Y bueno, pues vamos a empezar ya con Wyckoff. Y es que aquí se va a empezar a abrir una puerta de serie de episodios, los cuales abrirán un portal, por así decirlo, para entrar a IST, Smart Money, Order Blocks, toda la cosa que les encanta, que les gusta, que les fascina, que es ese tipo de métodos que tu vendehumus favorito siempre te va a vender el curso, que es muy complicado, que es muy difícil, que prácticamente tú no estás tradeando bien porque no le entiendes. Y es que aquí, justo en IST, les voy a empezar a enseñar que hay unos huecos fuertes para la adivinanza. Y pues bueno, aquí ya empecé, de hecho, el indicador, miren, vean los chicos. Ya empecé con el de Smart Money. Ahorita no lo vamos a ver. Esto seguramente si vienes del futuro, pues ya estarán. Si todavía estoy vivo, porque aquí hay muchas cosas para desmentir. Y la verdad es que lo voy a hacer de la manera más bonita, sin ofender a nadie. E inclusive le quiero dar el agradecimiento a un chico llamado Cristian, que la verdad es que me mandó un documento de Smart Money, explicando el Fair Value Gap, etcétera. Pero la verdad es que, mira, sí estoy muy agradecido por ello, pero le faltó un poquito especificar las entradas, el stop loss, el por qué se entra en esa posición, cuáles son los rangos, ejemplos, etcétera. Sobre todo ejemplos de entradas y ejemplos de stop loss y también ejemplos de cómo se mueve, ¿no? Una gráfica de cuál sería el patrón de entrada. Una de las cosas que de hecho me motivó a hacer esto es que el patrón de entrada en el Smart Money se mueve mucho por Wyckoff. Básicamente, este documento está muy bien como para un indicador de TradeView, pero para ya hacer una estrategia completamente rentable, o sea, muy bien explicada, un indicador, necesitaría un poquito más de explicación, pero muchas gracias, Cristian, de realmente te luciste. Si puedes complementarlo, te lo agradecería mucho. Y también, chicos, si ustedes están muy interesados en hacer, bueno, en el indicador de Smart Money o de IST o de Wyckoff, básicamente hagan eso, hagan un documento de Word en el que me especifiquen entradas, salidas, qué factores se tienen que dar en ejemplos, en tomar en cuenta, sobre todo con ejemplos gráficos de imágenes reales y etcétera. Y si tú lo haces y me lo envías, claro que yo lo estaré tomando para ese video. O sea, los que lo hagan muy bien, lo estaré tomando para ese video. Y cuando yo saque el video, voy a sacar tu documento y directamente te voy a pasar el indicador como si estuvieras en la comunidad premium. Todo el indicador y no solo el indicador, sino el código para que tú empieces a tradear. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste pues tu trabajo de investigación y básicamente fue muy bueno. Esos son los documentos que de verdad, chicos, se la rifen, porque si me envían una hoja explicando con ChatGPT o algo así, la verdad es que no. O sea, realmente que intenten hacerlo bien, porque yo me voy a esmerar mucho para que esté bien el indicador y ustedes tengan un indicador rentable. De hecho, este está muy bien. O sea, básicamente el método de Wyckoff, antes que nada voy a empezar a decirles cómo funciona. Y vamos a explicarlo. Es que aquí hay muchas cosas que se quedan a la imaginación y aquí yo creo que es donde todos los de Smart Money empiezan a obtener rentabilidades de que tú no comprendes el método o que tú estás mal porque no entiendes el cómo se tradea. Pero, pues es porque todo es por rangos. O sea, ¿cómo funciona el Smart Money? Primero te dicen que la ballena no puede vender de golpe ni puede comprar de golpe porque una de dos. O levantaría mucho el precio o lo bajaría muchísimo. Entonces la ballena tiene que hacer algo llamado rangos, que es básicamente así, ¿no? Empieza a hacer un ranguito y luego después existe algo del rango o de la distribución que se llama manipulación, que básicamente es que la ballena te hace creer que el precio se va a ir se va a ir en este caso a la baja, que Bitcoin ya perdió, en este caso estamos en Bitcoin. Y una vez que ya te distribuye, sube y es la fuerza del mercado correcta, según esto, o sea, la verdadera tendencia a donde se dirige el precio. Y una vez que se dirige el precio, otra vez vuelve a ser un rango, el cual te empieza a vender todo lo que había comprado y todo aquí súper mega contento pensando que se va a ir a los 100,000, que ya Trump acaba de decir que
ya se viene el protocolo cripto, que ahora sí va a empezar el bull run, entonces la ballena te hace creer que ya va a subir otra vez el precio, y una vez que ya te hace creer que se va a subir el precio, que ya te distribuyó, que ya te hizo una, bueno, no voy a decir la palabra, pero ya que te vendió todo, ahí sí la ballena incluso baja el precio y no lo baja a donde estaba, sino lo baja a la mitad, generalmente es lo que he visto, que lo empieza a la mitad y hace este ejemplo muchas veces. Incluso se puede ir un poquito más abajo o hace un patrón que la ballena le encanta, pero siempre es lo mismo, es distribución, manipulación y otra vez el movimiento real. Esto, en teoría, parece bien. O sea, yo cuando lo vi, para mi lógica dice, es correcto, pero, en el mercado no pasa esto, chicos. O sea, realmente aquí hay muchos factores de duda. De hecho, en el indicador que hice, fíjense los rangos, no te hace directamente un rango sí, un rango no, sino que te hace distintos rangos. Por ejemplo, aquí te está distribuyendo, luego baja un poquito, te está distribuyendo y luego otra vez. No te hace un subida, bajada, no. Básicamente, esto creo que incluso funciona mal en los libros y funciona mal en cómo lo explican, porque te hacen rangos muy perfectos, ah, muy sintéticos. O sea, no pasa en el mercado y tampoco pasan este tipo de rangos que te quieren dar como que, fíjense chicos, incluso les saqué varios screenshots para que ustedes los vean. Aquí tenemos un ejemplo, no quiero poner el trader está haciendo su explicación, no es nada contra él, ya hemos visto algunas de sus estrategias en el tier list por si las quieres ir a ver. Y yo aquí lo que me fijé es la explicación y la verdad es que explica en cierto modo más o menos bien. Pues aquí fíjense cuántos toques tiene el rango, tiene uno, 2, manipulación y distribución, su toque de explicación. Y en el mercado, cuando ya lo implementa en la vida real, fíjense igual, aparece que tiene muchos toques que tiene 1, 2, distribución, otra vez 3, no se acaba de salir, se sale, ya sería como el tercer toque, ya ahí entenderías que es rango, sale, otra vez vuelve a intentar entrar al rango, a rebotar al rango, y en este caso no lo logra, entonces vuelve a caer y tú piensas ahí ya que nos vamos otra vez y otra vez vuelve a apoyar y ahí es cuando ya toma el movimiento exacto en IF, en Wyckoff. Básicamente, para mí esto es una explicación muy ambigua, chicos, porque tú no sabes cuántos toques debería de tener, si el rango debería ser en cierto modo. En el mercado los rangos para captarlos es muy difícil y da muchísimas cosas a la imaginación. O sea, en programarlo, acuérdate que cuando tú programas un robot, un bot, pues le tienes que dar cosas específicas e incluso en la vida también funciona así. Tú tienes que literalmente dar cosas específicas, dar descripciones correctas y no debes de dejar nada que sea la imaginación, porque si tú no pones literalmente cosas muy específicas, alguien más las va a especificar por ti. Si tú no haces los detalles, alguien más hará los detalles por ti. Y esto funciona en muchas cosas, como en la ley, en las relaciones, en el amor, en la construcción. Si tú no especificas algo, alguien más lo va a especificar por ti y va a dar onda a malentendidos. Y no es que suene una persona fea, una persona autista o una persona que no sabe lo que está haciendo, sino al contrario, es más específica y quiere ver los detalles, cómo van y cómo se correlacionan. Creo que esto es importante y es que fíjense, aquí es otro ejemplo. Luego de este video, por ejemplo, aquí este video también lo vi y luego, por ejemplo, vean el título. Fue difícil hasta que comprendí el concepto. Y te explica que hace rango, que sería el cuadro verde. Después de que hace el rango, vuelve a romper, hace un mini rango, sube otra vez ahí, no sé qué hizo, la verdad. Otra vez vuelve a subir y ya cuando es el order block, ahí es cuando ya tienes que entrar. Es pura imaginación, chicos. O sea, te ponen 3, 4 ejemplos. Claro que se ven fabulosos. Claro que dices, ah, es muy rentable. ¿Cómo no me lo adiviné? Pero cuando tú te vas directamente a encontrar un ejemplo, te vas a dar cuenta que son muy pocos. Y más cuando te lo manejan, ya por ejemplo en Smart Money de la sesión de Nueva York, de la sesión de Londres, y es que la acumulación, la distribución de los bancos. Aquí dan muchos ejemplos raros. O sea que
que la verdad es que yo creo que no son tan rentables, incluso los libros, chicos. O sea, vean por ejemplo este sería como un rango explicado por un libro, ya todo lo correcto en Wyckoff, las distintas fases de distribución del mercado que tiene antes para ya dar directamente un movimiento alcista o bajista. Y fíjense que para encontrar un rango así, o sea, tú lo encuentras y prácticamente tienes una entrada casi garantizada. Pero para que tú lo encuentres es muy difícil, chicos. Y es que acuérdense que en el mercado, justamente nosotros ya hemos visto en anteriores videos que con solo sumar el ADX en, por ejemplo, Fibonacci, tú automáticamente pierdes muchas operaciones. O sea, tú pues, si te pones más quisquilloso, más piquismiquis, posiblemente no trades tanto y entonces te podría quedar una operación muy sobreoptimizada o que incluso estás en overfitting o está muy, muy mal. Esto pasa mucho. Entonces lo que hice fue un indicador sencillo, tranquilo, que básicamente pues funciona de la manera más fácil y más sencilla. Primero vamos a explicarla en long y básicamente es lo mismo, ¿no? Empieza a ser un rango, aquí ya lo ven, empieza a ser el ranguito. Después, antes del rango, la distribución, o sea, tiene que romper a la baja, tiene que tener una vela la cual rompa. Aquí ya sería la falsa ruptura, la distribución, el split, los miles de nombres que se ponen, que es prácticamente lo mismo. Ya cuando te hacen la falsa ruptura, una vez ya empieza a salir y tiene que tener una vela verde fuera del rango, o sea, tiene que salir, aquí incluso ya sale, por eso la toma verdadera, pero fíjense, se vuelve a meter y ahora sí ya empieza la distribución y aquí entra el long, pues básicamente aquí me saca el trailing stop. Suena muy sencillo, suena muy fácil en la vida real y lo mismo en short, vamos a ver, aquí hay otra operación en long, que es lo mismo, un rango, te hace una falsa ruptura, después de hacerte una falsa ruptura, rompe y ahí ya te distribuye y cambia. Y otra vez el mismo rango, ¿no? Fíjate que hasta ahí, o sea, yo lo vi y dije, pues sí, está operando en rangos. Ahora en short, lo mismo, empieza a hacer un rango, te manipula, te hace creer que el precio se va a ir a la alza, que sería aquí, rompe fuera del rango y una vez que rompe fuera del rango, te distribuye y se va a la baja a short y aquí lo vemos que pues funciona. Y otra vez vuelve a entrar al rango, fíjense, otra vez vuelve a entrar al rango y así se va básicamente. Igual aquí otro short, está en este rango, vuelve a entrar, te manipula y otra vez. Pues esto es lo mismo que vi, que es Wyckoff, básicamente esta es la explicación y este es el indicador. ¿Y es rentable? Pues sí, pero no. Y es que, chicos, de hecho ya cambió TradingView, ya cambió mucho desde que hacemos videos. Básicamente hicieron un gran cambio, pero no sé si está tan bien, o sea, no me gusta cómo cambió la plataforma. Y es que si nos vamos aquí, aquí hay truco. Y no truco feo. Hay truco bueno porque yo estoy haciendo algo que les enseñé en anteriores videos. Primero es el trailing. O sea, básicamente, tú debes de dejar correr beneficios por si llega una vela grande de ballena eh, que te deje subir y no te saque directamente en un 3-1 o en un 4, o sea que de repente tengas 3 de profit y ahí te saque directamente. No, sino que hay una vela grande, se siga corriendo. Y cuando ya note que hay una bajada grande, o sea que se pase de 0.5%, 0.01%, lo que tú le pongas en el trailing stop, en ese momento cuide beneficios porque diga, aquí hay como una vela muy rápida de reversión, entonces me voy a salir. El trailing stop hace operaciones muy buenas y muy ganadoras. Y otra de las cosas es que recordemos que si tú lo habías visto en el anterior video, en el ratio reward o en el video en el que te enseño cómo hacer una calculadora de ratio riesgo-beneficio, ahí tú te vas a dar cuenta de que una estrategia que entre más tacaño eres en el mercado, peor te va. Incluso aquí lo muestro y te enseño cómo usar la calculadora. También en el de esperanza matemática, que es otra cosa, te enseño cómo hacerlo, cómo... Y quiero sacar el de factor de riesgo también, o también la gestión de riesgo que debes de tener
para hacerlo. Si ya vienes del futuro, pues básicamente lo vas a tener ya. Pero ahorita todavía no lo saco. Ahorita quería sacarles una nueva estrategia para que no se me aburren, para que tengan nuevas cosas, tengan nuevas posibilidades de ver todo esto. Y básicamente, pues aquí lo tengo en 4.5 el stop loss, porque recuerda que entre más stop loss tienes, eh, más probabilidades tienes de ganar en el mercado. Pero si le ponemos la estrategia de tu vendehumos favorito, que siempre te enseño es 1, 3, fíjense qué estrategia tan horrenda. O sea, realmente no es rentable su método de Wyckoff, su estrategia, 100 operaciones para ganar 6, o sea, su factor de ganancia es 1.1, o sea, no operaría con esto. Pero cuando nosotros usamos la esperanza matemática, usamos el trailing stop, eh, usamos el ratio riesgo-beneficio correctamente, o sea, que tenemos un stop loss grande, y por ejemplo, el take profit lo podemos poner en 2 incluso. Creo que nos va a dar un... Aquí, fíjense ya cómo sube, cómo el stop loss nos hizo que tuviéramos más operaciones ganadoras. Y también el take profit, al ser un poco más pequeño que el stop loss, pues obviamente matemáticamente es más probable que ganemos. Eso ya lo vimos en un video, no me voy a poner a repetirlo, pero básicamente es eso, para que veas la calculadora y tú lo calcules. Y si nosotros ponemos el trailing stop, te darás cuenta que la estrategia, pues básicamente sube muchísimo más. O sea, dejar correr beneficios siempre hace que tu estrategia sea más rentable en el mercado y en el tiempo. Y aquí ya tenemos una estrategia rentable, pero cuidadito con también los apalancamientos. O sea, aquí sencillamente si tú te apalancas X5 y tienes un drop down, que sería máxima serie de pérdidas, pues tú perderías en un X5 casi el 50%, 40 y algo, una cosa así. La verdad es que estoy diciendo de memoria. Pero tú perderías mucho dinero en hacer esto. Entonces, ten cuidado al apalancarte. Aquí, por ejemplo, 1 a 1 está perfecto. Lo vamos a ver en un futuro video de gestión de riesgo. Por ejemplo, qué gestión de riesgo tengo para tomar varias operaciones. E incluso también, si tú estás en la comunidad de Telegram de estudio, recuerda que esto no es recomendación de inversión. Yo estoy loco como una cabra, simplemente estamos estudiando esto, pues ahí vas a tener varias operaciones y también vas a tener el tier list que te recuerdo, está en este video. Y aquí vamos a poner el tier list en Wyckoff. Seguramente si tú ya lo estás viendo este video, ya está en el tier list. Ahorita todavía no está en la página, pero aquí lo puedes ver. El tier list de varias videos e incluso ahí le das clic y vas a ver los videos que hemos hecho, las estrategias. Y recuerda también que si quieres pertenecer a la comunidad premium de estudio, eh, para que te mande el código completo de los indicadores, pues son $50 y tienes todo el año nuevas estrategias. De hecho, ahorita que termine este video, ya van a tener el indicador los chicos que están en la comunidad premium, y los que no, no se preocupen. Recuerda que aquí, mira, por ejemplo, te dejo todo el código visible para que lo copies, para que le pongas pausa y para que pues te tomes el tiempo de hacerlo. Básicamente en esto tú me ayudas porque estás viendo el video y lo estás copiando y es más sencillo y me das horas de visualización, pero si no quieres copiarlo o quieres realmente tener ya el indicador para que tú lo pruebes y te salga así la estrategia y tú la testes y tú la veas, pues para que te dé la estrategia, lo único que tienes que hacer es darle like, comentar y compartir el video. De todo eso le sacas una captura de pantalla de que estás suscrito, te comentaste, le diste like al video y que apoyas mucho el canal, y yo te estaré pasando ya la estrategia a tu correo. Obviamente me lo mandas por correo, está aquí en la descripción mi correo que me lo tienes que pasar, y yo te estaré pasando la estrategia tranquilamente sin preguntar, porque ya vi las imágenes, ya vi que eres una persona que apoya el canal. Y a mí me interesa que si tú me apoyas, yo te apoyo y no quiero ningún hater que nada más me está robando o me está haciéndose enojar, sino que realmente aquí es un ganar-ganar para ambos. Y bueno, pues también te recuerdo que si tú quieres los nuevos códigos de Smart Money Concepts que voy a empezar a sacar, eh, los order blocks, el IST, que vamos a empezar a ver estrategias, mándame el documento de Word explicado muy bien, entradas, salidas, conceptos, etcétera, pero muy bien, o sea, pulido de verdad, o sea, porque te lo juro que si tú me lo mandas pulido, yo así voy a hacer el código pulido en lo que tú me digas, en lo que se compra y se vende, y lo voy a usar como ejemplo para que justamente veamos si la estrategia es rentable. La verdad es que yo creo que a lo mejor sí se puede hacer rentable, o la voy a intentar hacer rentable con el trailing stop, con
el factor de riesgo-beneficio, pero lo que tú estás viendo aquí justo es, es esto, o sea, que ya te estás dando cuenta que la estrategia es rentable, ay, que la estrategia es rentable porque, pues, literalmente yo estoy ocupando el trailing stop, estoy ocupando el riesgo ratio-beneficio muy bien, y si no, pues no sería rentable. O sea, incluso lo voy a volver a poner otra vez. Y si tú, por ejemplo, ocupas uno de stop loss, porque tú eres listo y le pones 3 de factor de ganancia y le quitas el trailing stop, fíjate ya cómo te quedó una estrategia horrenda. O sea, y es que, chicos, o sea, a lo mejor sí puede ser rentable algunas estrategias y de hecho lo vimos en ese video, pero imagínate que tú tienes esto, o sea, lo dije también en el anterior video, que tú tienes una mente indomable en la cual puedes soportar todo este tipo de stop loss, todo este tipo de pérdidas. Muy difícil vas a poder seguir teniendo esa estrategia, seguir con ella en adelante y tener una gestión de riesgo adecuada, porque, o sea, para ser tu vendehumos favorito, fíjate la gestión de riesgo, puede darse el lujo de perder muchísimas operaciones y seguir tradeando. Bueno, eso quién sabe si son reales las operaciones, si son lo que invierte, que dice, pero imaginemos que sí, imaginemos que él está haciendo todo esto. Pues tiene una mente muy impresionante, o sea, mil respetos, muy, muy admirable lo que hace. Después de eso yo les voy a sacar un video justamente de la gestión de riesgo para que también tengan y sobre todo esto de los order blocks, de las sesiones, también le pienso poner los horarios para que no se tengan que parar temprano como aquí. Y bueno, chicos, esto sería todo. Espero le des un super like, que estés suscrito, que recuerda que esto no es para ofender a nadie. No tengo la verdad absoluta de lo que es un rango, de lo que es Wyckoff, me puedo equivocar. Pero incluso si tú me mandas un documento, este es el primer video de muchos que vamos a empezar a hacer de Wyckoff, de Order Blocks, de ICT, para que de verdad quede pulida la estrategia y para que todos podamos decir si es correcta e incluso también en el grupo de estudio de Telegram aparezcan las operaciones, te aparezca Wyckoff, te aparezca Order Blocks, te aparezca ICT, te aparezcan otro tipo de cosas ya operando y otro tipo de divisas en las cuales tengamos ya una probabilidad, una rentabilidad y ya hemos testeado eso, como las que aparecen, por ejemplo, las de FIBO, las de Bitcoin, que de hecho tú te puedes meter y vamos muy bien, chicos. De hecho, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por los correos, muchas gracias por darme la oportunidad de ver este video, porque yo sé que tú estás tomando este tiempo para verlo. Y esto sería todo y hasta luego.